En el Espíritu es vida y paz. Señor, y fijamos nuestra mirada en ti, queremos darte nuestra completa atención. Te amamos con todo nuestro corazón y abrimos todo nuestro corazón a ti. Te pedimos que nos hables a todos y cada uno de nosotros, que nos des un oído para oír lo que el Espíritu habla a las iglesias. Santos, antes de abordar este bosquejo, quisiera leerles algo que el hermano Watchman Nee dijo. Lo tenemos en las obras completas de Watchman Nee, en el tomo 9, en el inglés, cuando él habla de la ley del pecado y de la muerte, que es el título de este artículo. Pero al comienzo, él se refiere a Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 al 4. El título de este mensaje esta noche es Vivir en la impartición de Dios por medio de la ley del Espíritu de vida. Este es un asunto de gran importancia que vamos a abordar esta noche. Él dice, con respecto a Romanos 8, 1 al 4, dice que estos 4 versículos puede ser considerado el pasaje más importante de toda la Biblia. Escuchen lo que dice. Cierto creyente dijo una vez que toda la Biblia es como un anillo que está lleno de piedras preciosas. Y el libro de Romanos es como una piedra preciosa en el anillo. Y el capítulo 8 es la piedra más resplandeciente en ese anillo. Los que han experimentado esto van a reconocer que esto es cierto. Así que toda la Biblia es como un anillo que está lleno de piedras preciosas. El libro de Romanos es la piedra más preciosa, y el capítulo 8 es la piedra más resplandeciente. Así pues, él dice que en Romanos capítulo 8, 1 al 4 resume el significado de los capítulos 5 al 8 de Romanos. Allí se nos habla de que no hay condenación alguna en Cristo, el versículo 1. El versículo 2 nos habla de la unión con Cristo. El versículo 3 nos habla de aquello que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne. Y finalmente el versículo 4 nos habla de que podemos hacer en Cristo lo que es de otra manera imposible. Así pues, estos 4 versículos constituyen la cristalización de la salvación que hemos recibido. Lo que quisiera hacer, hermanos y hermanas, y si quisieran seguirme, quisiera leer los versículos citados aquí en la lectura bíblica, Romanos capítulo 7, del versículo 15 al capítulo 8, versículo 13. Es importante que leamos juntos estos versículos. Así que vamos a leerlos juntos. Si quieren pueden leerlos, seguirlos en silencio, yo se los voy a leer. En el capítulo 7 de Romanos, podemos resumir este capítulo 7, no podemos. Se puede resumir en la frase, no podemos. Tal vez yo no he contado lo suficientemente exacto, pero en Romanos 7, como 23 veces, él se refiere al yo. Yo estoy de acuerdo con la ley, yo no deseo, yo esto hago, yo realizo esto. Así que hay 23 veces en que aparece el yo mostrando su esfuerzo propio. Pero en el Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, no vemos esfuerzo propio, el esfuerzo del yo, porque tenemos la ley del Espíritu de vida allí. Bueno, vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 7. Dice, porque lo que hago no lo admito, pues no practico lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, estoy de acuerdo con que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien obra aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso practico. Mas si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo.
porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Aquí tenemos un signo de exclamación. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora venimos al capítulo 8. Versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son según la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Como les dije, capítulo 7 se puede resumir en la expresión no podemos. Quiero hablarles acerca de los capítulos 5 al 8 de Romanos brevemente. Podemos tener un título para cada uno de estos capítulos. Romanos capítulo 5 nos habla de estar en Adán, que es lo que tenemos en Adán. El capítulo 6 nos habla de estar en Cristo. Y Romanos capítulo 7 nos habla de estar en la carne, y Romanos 8 nos habla de estar en el Espíritu. Así que Romanos 5, la experiencia subjetiva que tenemos de estar en Adán, se encuentra en el capítulo 5. Después estamos en la carne en el capítulo 7. Y Romanos 8 vemos la experiencia subjetiva de estar en Cristo, que es estar en el Espíritu. Estamos en la ley del Espíritu de vida. Yo percibí una nota que no había notado antes. Romanos capítulo 5, versículo 14, nota 1. Romanos 5, 14, 1 dice, la muerte se menciona muchas veces en los capítulos 5 al 8, y allí cita muchos versículos. La vida también se menciona repetidas veces en estos capítulos y nuevamente cita muchos versículos. Estas dos palabras clave, vida y muerte, forman dos líneas opuestas en los capítulos 5 al 8, a saber, la línea de la vida y la línea de la muerte, las cuales muestran que el hombre está en el centro de una situación triangular al encontrarse entre Dios y Satanás, entre la vida y la muerte. Así que los capítulos 5 al 8 de Romanos pueden llamarse la médula de la Biblia. ¿No les parece esto asombroso? Porque muestran de modo concreto y detallado el tema completo de la Biblia. Así pues, en Romanos 5 al 8
al tratar estos asuntos en Adán, en Cristo, en la carne, en el espíritu, pueden considerarse como la médula, el núcleo mismo de toda la Biblia. Ahora bien, Pablo, mientras leímos el texto que vamos a abordar esta noche, Pablo vemos aquí que hizo un gran descubrimiento. Él descubrió una ley. Esto es algo importantísimo. Cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, ese fue un gran evento. No sabemos qué fue lo que pasó. Algunos dicen que le cayó una manzana en la cabeza, pero este fue un gran descubrimiento. Pablo aquí vemos que descubrió una ley. Él en realidad descubrió 3 leyes. Él descubrió una ley también que está fuera del hombre, que es la ley de Dios, una ley objetiva para el hombre, algo que está fuera del hombre. Vamos a hablar de esto. Pero después él descubrió una ley, la ley del bien, que está en la mente del hombre, la ley del pecado y de la muerte, que está en la carne del hombre, y la ley del espíritu de vida, que está en el espíritu regenerado del hombre. ¿Qué es una ley? Una ley es una regla natural, una norma natural o una norma constante e inalterable. Esta es una ley natural, una norma constante e inalterable. Podemos decir que la ley que corresponde a cierta vida es el poder espontáneo inherente a esa vida. Es la característica natural propia de esa vida y la función innata propia de esa vida. La ley correspondiente a cierta vida es el poder espontáneo inherente a esa vida, es la característica natural propia de esa vida y la función innata que le corresponde a esa vida. Eso es lo que entendemos cuando decimos una ley. La ley también puede ser entendida como un principio automático, un principio que opera espontáneamente. Con la ley es algo espontáneo, es algo automático, es algo que no requiere esfuerzo alguno, es algo de lo cual no estamos conscientes necesariamente. Cuando estamos disfrutando de la ley, del espíritu de vida, no estamos conscientes de que estamos venciendo, simplemente estamos disfrutando al Señor. Así pues, ahora mismo la ley de la digestión está operando en su ser. Si es que usted ha cenado hace aproximadamente 1 hora, en este momento su cuerpo está digiriendo lo que usted ha ingerido, ¿verdad? Hay una ley ahí operando. Tal vez usted no siente lo que está pasando, no se da cuenta de lo que está pasando, a menos que tenga un problema, pero eso está operando allí de manera automática sin que tengamos conciencia de ello. Esta es la ley de la digestión, la ley de la asimilación. Pero si usted siente que opera, usted se da cuenta que algo está pasando, es porque algo no está funcionando bien, ¿verdad? Pero si está operando de la manera apropiada, pues usted no se da cuenta de ello. La ley, pues, es también un principio que opera automáticamente. Podemos mencionar el ejemplo de la ley de la gravedad. Sabemos que la ley de la gravedad es un principio que opera. Si yo tengo esta Biblia aquí arriba y la suelto, sabemos que va a caer aquí sobre la mesa. Sabemos que este es un principio automático, el principio de la gravedad. La electricidad también es un principio automático. Y vamos a referirnos a esto en breve. La ley de la aerodinámica también es otro principio automático. Vamos a ver esto. Vamos a ver un ejemplo. Todavía no... tengo que esperar un poquito para detallar esto porque vamos a referirnos más adelante a la ley del espíritu de vida. La primera ley que descubre Pablo es la ley de nuestra mente, esto es el deseo que hay en el hombre de hacer el bien. Hay algo en el hombre que desea hacer el bien. Este es el poder espontáneo o la función innata de la vida humana. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo que el hombre era bueno. Si bien ahora el hombre es un ser caído, hay algo todavía que persiste en el hombre que desea hacer el bien. Y desea hacer el bien en conformidad con la ley de Dios que está fuera de él. La ley de Dios que está fuera de Dios, que está fuera del hombre,
es un retrato de Dios que nos muestra que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es santo y que Dios es justicia. Dios es amor, Dios es luz, Dios es santidad y Dios es justicia. Por lo tanto, esta ley es un retrato de Dios y Dios desea que el hombre sea exactamente igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Así que Él quiere que nosotros correspondamos a ese retrato. Cuando Él se hizo hombre, se corporificó en la persona de Cristo. Cristo es este retrato vivo de lo que Dios es. Así que la ley tipifica a Cristo en ese sentido. Dios desea que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Y nuevamente, la ley de Dios constituye un retrato de Dios. Y Cristo es el retrato viviente de Dios. Como hombres caídos, cuando vemos la ley de Dios y vemos lo que Dios es y vemos lo que nosotros no somos. ¿Por qué fue dada la ley? La ley no fue dada con la intención de que el hombre la pudiera cumplir, sino para que el hombre fuera redarguido de sus pecados. La ley de Dios que está fuera del hombre, que es objetiva para el hombre, fue dada para que el hombre comprendiera que él no puede llegar a ser ese retrato vivo que ve. La ley fue dada para subyugar al hombre, para redarguir al hombre, para poner al hombre al descubierto y con el tiempo para conducir al hombre, como nos dice Gálatas capítulo 3, la ley es como un ayo que nos conduce a Cristo. En otras palabras, la única manera en que nosotros podamos corresponder a ese retrato es en virtud de Cristo como el Espíritu vivificante que opera en nosotros como la ley del Espíritu de vida que opera automáticamente dentro de nuestro ser. Ahora bien, tenemos la ley del bien en nuestra mente que quiere cumplir con la ley de Dios. Cada vez que nosotros nos esforzamos por hacer el bien, nos encontramos con que cuando el hombre cayó, ocurrió una instalación maligna en el ser del hombre. El Satanás mismo se instaló en nuestra carne, en nuestro cuerpo, haciéndolo la carne. Nuestra carne jamás va a mejorar hasta el día que nuestro cuerpo sea redimido y sea transfigurado. Hasta entonces, nuestra carne jamás va a mejorar porque la ley del pecado y de la muerte opera en nuestra carne, la cual es Satanás mismo que mora en nuestra carne. Esta es una ley espontánea y automática. Usted no tiene que enviar al niño a la escuela para enseñarle a mentir. Él de manera automática va a mentir. Usted no tiene que enseñarle a mentir. Cuando mis niños eran pequeños, yo les preguntaba, ¿quién hizo eso? Y ellos se señalaban mutuamente el uno al otro. Nadie les enseñó a no decir la verdad. Estaba operando la ley del pecado y de la muerte en el hombre caído. Pero también hay otra cosa que ha sido instalada en nuestro ser. Alabado sea el Señor. Y esto que ha sido instalado en nuestro ser es la ley del espíritu de vida. Y podemos decir que esto es una ley científica, una ley automática. Con la ley de vida, con la ley correspondiente a cierta vida, tenemos el poder espontáneo inherente a esa vida, tenemos la característica propia de esa vida y la función innata de esa vida. De alguna manera, los gatos espontáneamente persiguen a los ratones. Nuestro hermano Trevor aquí no tiene ese instinto para perseguir a los ratones. Pero la ley de la vida del gato hace que persiga a los ratones. Y la ley de la vida del perro hace que persiga a los gatos. Una de las cosas que mi perro hace, lo cual me asombra, es que él desde que era un cachorro, él excava, él hace hoyos ahí en el jardín. Le gusta hacer hoyos en el jardín. Nadie le enseñó a hacer eso. Es la ley propia de la vida canina, de la vida del perro, que hace que él cave estos hoyos. Tenemos pues nuestro oído escucha las cosas automáticamente, nuestra nariz huele las cosas automáticamente, nuestro sentido del gusto gusta de las cosas automáticamente, nuestro estómago digiere. Todas estas son leyes orgánicas, leyes propias de la vida de este órgano u organismo.
Y quisiera usar el caso de la electricidad para mostrarles cómo es un principio automático. La ley de vida ha sido instalada en nuestro ser y todo lo que tenemos que hacer es activar el interruptor. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Este yo, en Romanos 8:2, a quien la ley del Espíritu de vida ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, esta persona que es el sujeto de Romanos 8:2, podemos decir que es la persona que activa el interruptor. Cuando activamos el interruptor, vemos que la electricidad tiene una ley inherente a ella misma, dentro de ella misma, pero la ley necesita que nosotros movamos el interruptor. Así que el sujeto de Romanos 8:2, es la persona que activa ese interruptor. Vamos a ver en el mensaje de esta noche cómo podemos activar el interruptor para poner a operar la ley del Espíritu de vida. Les puedo decir que una manera muy sencilla, una manera muy importante en que podemos activar este interruptor es por medio de permanecer en contacto con el Señor. Permanezcamos en contacto con el Señor esta noche. Ejercitemos nuestro espíritu para tocarle esta noche. Y entonces la ley del Espíritu de vida ha de operar espontáneamente, sin esfuerzo alguno, en todo nuestro ser. Igual que esta noche tenemos la electricidad instalada en este edificio, todo lo que tuvimos que hacer fue activar algunos interruptores y ya tenemos el sonido, tenemos la luz, tenemos la energía, tenemos el aire acondicionado. Todo esto opera gracias a la ley propia de la electricidad. Todo esto lo hacemos por medio de activar el interruptor. No teníamos que llamar a la planta eléctrica y decirle, hey, necesitamos electricidad. Ellos nos dirían, qué tontos sois, porque la electricidad ya está instalada en vuestro edificio. Cristo, como el Espíritu vivificante, ya ha sido instalado en nuestro ser como la ley del Espíritu de vida. Así pues, todo lo que tenemos que hacer es activar el interruptor, permanecer en contacto con Él como el Espíritu en nuestro espíritu y activarlo. Y entonces, de manera espontánea, esta ley del Espíritu de vida imparte a Dios triuno a nuestro ser. Antes de abordar el bosquejo, yo creo que el bosquejo se va a explicar por sí mismo. Quisiera compartir con ustedes qué es lo que hace la ley del Espíritu de vida cuando la activamos. Hace 6 cosas principalmente. Cuando activamos la ley del Espíritu de vida, cuando invocamos el nombre del Señor, cuando clamamos al Señor, cuando oramos, leemos la palabra, cuando tenemos comunión con los santos, cuando predicamos el Evangelio. Hay tantas maneras de activar esta ley del Espíritu de vida a fin de contactarle en nuestro espíritu. Cuando hacemos esto, esta ley, en primer lugar, imparte o da vida a todo nuestro ser tripartito, conforme a Romanos 8. Ahí tenemos que nuestro espíritu es vida y la vida allí es la vida Zoé, que es la vida de Dios, la vida eterna, la vida que no ha sido creada. Tenemos nuestro espíritu que es esta vida Zoé. Ahora que ponemos nuestra mente en el espíritu, donde está la ley del Espíritu de vida, nuestra mente se vuelve Zoé, la vida Zoé, y luego esta vida de Dios y el Espíritu mismo de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nuestro ser e incluso imparte vida a nuestro cuerpo mortal. Así pues, al activar la ley del Espíritu de vida, imparte la vida Zoé a todo nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Él es el Espíritu que imparte la vida Zoé. Pero la manera que damos ese impartir de la vida Zoé es por medio de activar la ley del Espíritu de vida, por medio de contactar al Señor y de permanecer en contacto con Él, como el Espíritu de nuestro espíritu. Número 2. Esta ley nos da la forma correspondiente al Hijo primogénito de Dios, nos conforma. Es como la semilla del durazno. La semilla del durazno va a producir duraznos y los duraznos van a ser conformados a la imagen propia del durazno.
De la misma manera, en la medida que la ley del Espíritu de vida crece en nosotros, ha de conformarnos a la forma correspondiente al Hijo primogénito de Dios. La tercera cosa que hace esta vida, la ley del Espíritu de vida, hace que nosotros, o nos conduce a nosotros, a andar conforme al Espíritu en los caminos de justicia, en la senda de justicia. La ley del Espíritu de vida hace que nosotros, o nos conduce a que andemos conforme al Espíritu en la senda de justicia. Esto está en el Salmo 23, versículo 3, donde dice que Él nos guía en los caminos de justicia. Él nos conduce para caminar conforme al Espíritu en el camino de justicia. Esta es la ley del Espíritu que opera en nuestro ser para conducirnos a andar conforme al Espíritu. Y Ezequiel 36, 27 dice: les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Primero dijo eso, y luego le dice: y haré que andéis en mis estatutos. Haré que andéis en mis estatutos. Esa es la ley del Espíritu de vida que opera en nosotros. Así pues, la ley del Espíritu de vida nos conduce o hace que andemos conforme al Espíritu en la senda de justicia. La cuarta cosa que realiza la ley del Espíritu de vida, nos hace Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Esto es algo grandioso. Cuando la ley del Espíritu de vida es activada, hace que nosotros seamos hechos Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Número 5, ella nos constituye como miembros del cuerpo de Cristo, ejerciendo todo tipo de funciones. En la medida que esta función automática, en la medida que el Dios triuno opera en nosotros, nos hace miembros vivientes del cuerpo de Cristo que ejercen determinada función que solamente ustedes tienen. ¿No es maravilloso? Mi vida humana está operando en mi cuerpo ahora mismo para que los miembros de mi cuerpo operen de cierta forma. De la misma manera, la ley del Espíritu de vida nos hace miembros de Cristo, hace que ejerzamos nuestra función como miembros de Cristo. Y el sexto, no están en orden de prioridad. La ley del Espíritu de vida prevalece y vence sobre la ley del pecado y de la muerte de manera espontánea y sin esfuerzo alguno. ¡Qué maravilloso! Que tenemos otra ley en nosotros. De la misma manera que la ley de la aerodinámica puede prevalecer sobre la ley de la gravedad, del mismo modo, la ley del Espíritu de vida vence automáticamente a la ley del pecado y de la muerte. Esto es verdaderamente maravilloso. Ahora vamos a leer el número romano 1. La clave para vivir en la impartición de Dios es la ley del Espíritu de vida mencionada en Romanos 8, un capítulo para aquellos que buscan del Señor desesperadamente. Espero que todos seamos aquellos que buscan desesperadamente al Señor. Pablo era uno que buscaba desesperadamente al Señor. Decía: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces Él nos presenta capítulo 8 para presentarnos la ley del Espíritu de vida. Y esta desesperación en Él hizo que pudiese entrar en este asunto en el capítulo 8. Quisiera mencionar, aquí está citado el Salmo 105, versículo 4. Es un versículo muy sencillo, muy bueno para orar, leer. Dice: buscad a Jehová y su fuerza. Buscad continuamente su rostro. Oh, me encanta este versículo. Buscad a Jehová y su fuerza. Buscad continuamente su rostro. Cuando le buscamos, entonces la ley del Espíritu de vida es activada dentro de nosotros. La letra A dice: Romanos 7 describe la experiencia de estar en la carne. Y Romanos 8 describe la experiencia de estar en el Espíritu. Esto es, en el Espíritu divino que mora en nuestro espíritu humano, y estos dos espíritus mezclados para ser un solo espíritu. La letra B dice: el disfrute que tenemos de la ley del Espíritu de vida en Romanos 8 nos conduce a la realidad del cuerpo de Cristo en Romanos 12.
Esta ley opera en nosotros mientras vivimos en el cuerpo y para el cuerpo. Romanos 8 al 11 es un paréntesis. Romanos 12 directamente da continuación al capítulo 8 de Romanos. Así pues, el disfrute de la ley del Espíritu de vida en Romanos 8 nos conduce a la realidad del cuerpo de Cristo presentada en Romanos 8, la cual es expresada en forma de iglesias locales en Romanos 16. Y esta ley opera en nosotros mientras vivimos en el cuerpo y para el cuerpo. Cuando llegamos a Romanos 12, allí se nos dice que podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivo y santo, como lo hemos hecho esta noche, ¿verdad? Alabado sea el Señor que nuestros cuerpos están aquí en esta reunión. Cuando estamos aquí presentes para el Señor, entonces podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esto es vivir en el cuerpo, para el cuerpo, por medio del cuerpo. Luego Romanos 12:11 dice, en el celo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que cuando venimos a la reunión empieza con nuestro cuerpo siendo presentado y luego con nuestra mente que es renovada y finalmente con nuestro espíritu que es ferviente. Yo creo que esta noche todos nosotros vamos a salir de aquí fervientes en espíritu. Yo verdaderamente creo esto. Estoy persuadido de esto. Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Aquí la salvación es poder magnificar a Cristo en nuestro vivir. Aquí las peticiones de los santos comunican la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo a Pablo. Esto muestra que Pablo, aun cuando estaba en la prisión, él vivía en el cuerpo, por medio del cuerpo y para el cuerpo. Al estar en prisión, él no estaba aislado del cuerpo. La prisión no lo separó del suministro del cuerpo. ¿Por qué? Porque los santos estaban presentando peticiones por él, estaban orando por él. Por eso qué importante es que oremos los unos por los otros. Nuestras oraciones pueden ser el factor que causan que la ley del Espíritu de vida sea suministrada a los santos por los cuales estamos intercediendo. Número Romanos 2 dice, a fin de experimentar al Cristo que mora en nosotros como ley del Espíritu de vida, debemos ver las 3 vidas y las 4 leyes que se mencionan en Romanos 7 y 8. La letra A dice, la vida humana creada junto con la ley del bien está en nuestra alma. Esta ley proviene de la vida humana natural, es decir, del hombre mismo. Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. En cuanto queremos hacer el bien, hemos activado la ley equivocada. En cuanto tenemos esa determinación de hacer el bien, lo que hallamos es que el mal está conmigo, como dice en Romanos 7:21. ¿Y qué es este mal? Es la naturaleza maligna, la característica misma de Satanás, que como pecado reside dentro de nosotros. Esta es la naturaleza maligna de Satanás, que como pecado radica en nuestra carne. Por eso dice, así que yo queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está conmigo. ¿Qué pasa? Que estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos tratando de hacer el bien y de inmediato encontramos que el mal está con nosotros. No te esfuerces por hacer el bien por ti mismo. Más bien, vuélvete a tu espíritu y activa la ley del espíritu. La vida satánica maligna, junto con la ley del pecado y de la muerte, está en nuestra carne. Esta ley proviene de Satanás, quien como pecado mora en la carne del creyente. En Romanos 7 dice, porque veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el versículo 23 de Romanos 7. En 1 de Juan 3:10, el Señor a través de Juan habló de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. No hay nada en medio, no hay una tercera opción.
Antes de que el Espíritu viniera a nuestro ser, nosotros éramos hijos del diablo. Juan 8:44, el Señor mismo llamó a los fariseos y saduceos y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Mateo 13:38 él habla de la cizaña y dice que las cizañas son los hijos del maligno. En Mateo 23:33, refiriéndose a los fariseos y saduceos, él los llama serpientes, cría de víboras. Esto es algo muy fuerte. Esto muestra que la ley del pecado y de la muerte habita en la carne caída del hombre. Mateo 3:7, él los llama cría de víboras nuevamente. Bueno, alabado sea el Señor que llegamos a la letra C, porque tenemos la vida divina increada en nuestro espíritu. Aquí dice que la vida divina increada, junto con la ley del espíritu de vida, está en nuestro espíritu humano. Esta ley procede de Dios, quien como espíritu mora en el espíritu del hombre. Ahora bien, la letra D dice: estos tres partidos, juntos con las tres leyes, están ahora presentes en el creyente como lo estaban ellos, Dios, el hombre y Satanás, en el huerto del Edén. Así que somos un huerto del Edén en miniatura. Está Satanás como pecado en nuestra carne, tenemos a Dios como el espíritu y como la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu, y luego en nuestra alma, esto es donde está asentada nuestra personalidad, estamos entre estas otras dos personas. ¿Qué tenemos que hacer? No traten de activar la ley del bien que hace que seamos derrotados en nuestra carne. Más bien tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu. Tenemos que volvernos a nuestro Espíritu. Tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Eso significa que no lo miramos allí arriba en los cielos, sino que nos volvemos a Él en nuestro espíritu. Tenemos que apartarnos de todo aquello que nos distrae y enfocarnos, concentrarnos en Cristo, concentrarnos completamente en Cristo. La letra E dice: además de las tres leyes que están en el creyente, existe la ley de Dios, la cual está fuera de él. En Romanos 7:25, Pablo dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Esa situación no es muy buena porque dice yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Esto quiere decir que está independiente, está actuando independientemente de la ley del espíritu de vida. Si tú mismo con tu mente sirves a la ley de Dios, ¿qué va a suceder? Vas a activar la ley del pecado y de la muerte. Vas a activar ese gran no podemos, porque estamos en Romanos 7. Número Romanos 3 dice que el tema de Romanos 8 es la ley del espíritu de vida. La letra A dice: toda clase de vida posee una ley que la rige, e incluso ella misma es una ley. La vida de Dios es la vida más elevada y la ley de esta vida es la ley más elevada. La letra B es maravilloso, es un punto maravilloso. Dice: el Dios triuno pasó por el proceso de encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión para llegar a ser la ley del espíritu de vida que está instalada en nuestro espíritu como una ley científica, un principio que opera de forma automática. Este es uno de los descubrimientos más grandes, incluso uno de los asuntos más importantes que han sido recobrados en la economía de Dios. Alabado sea el Señor, que Dios está en nosotros como esta ley científica. El Dios triuno corporificado en Cristo y hecho real a nosotros como el Espíritu es un principio que opera automáticamente en nuestro ser. Todo lo que tenemos que hacer es activarlo de la misma manera que nosotros activamos la electricidad. Estos versículos en Romanos 8, 2 y 3 y 10 y 11 podemos ver el proceso por el cual pasó el Señor Jesucristo para llegar a ser la ley del espíritu de vida. Romanos 8, 34 nos habla de que Dios mandó a su propio Hijo semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Eso es Romanos 8, 2 y 3, y allí condenó al pecado en la carne. Versículo 10 podemos ver su resurrección, porque si Cristo está en vosotros, nos dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. En el
Versículo 34 de Romanos 8 nos habla de la ascensión, porque dice: Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios en ascensión, el que también intercede por nosotros. Y a través de todos estos procesos, Él ha llegado a ser la ley del Espíritu de vida que está instalada en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor por esta instalación divina y mística. La letra C nos dice que la ley del Espíritu de vida, el Espíritu compuesto, nos libra de la ley del pecado y de la muerte, lo cual resuelve por nosotros el problema del pecado y de la muerte. La letra D dice que la ley del Espíritu de vida es el poder espontáneo de la vida divina. Es la característica natural y la función innata y automática de la vida divina. En Filipenses 2:13 se nos dice que debemos ocuparnos en nuestra propia salvación, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Esta es la ley del Espíritu de vida, como el Dios operante en nuestro ser, que opera en nuestro ser, que realiza nuestra salvación. Realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Esta es la función automática e innata de la vida divina, de la ley del Espíritu de vida. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: también os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis ordenanzas y las pondréis por obra. Esta es la ley del Espíritu de vida que hace que andemos en sus estatutos. De modo que los justos requisitos de la ley de Dios son cumplidos en nosotros de manera espontánea y sin esfuerzo. Proverbios 30, 18 y 19 dice: hay 3 cosas que son demasiado admirables para mí, incluso 4 que no conozco. Lo primero que menciona que es demasiado admirable para él y que él no conoce, es el camino que el águila sigue en el cielo. Alabado sea el Señor por el camino del águila en el cielo. Tenemos que ser como águilas que se remontan por los aires. Tenemos a Dios como la vida de águila en nuestro ser. Dios en Cristo como la ley del Espíritu de vida. Esta es la vida propia del águila en nosotros. Y el camino del águila en el cielo era algo demasiado admirable para la persona que escribió Proverbios 30, 18. Yo no sé cómo un polluelo de águila llega a volar, pero llega él a ser un águila y vuela. Él no está planeando hacerlo, él no está pensando: voy a mover esta ala primero y luego esta otra ala. Si es que él pensara en lo que tiene que hacer, de inmediato caería. ¿Por qué? Porque la ley en él opera espontáneamente, sin que él se dé cuenta, sin que tenga plena conciencia de ello. Sin darse cuenta está volando. Esto nos lleva a Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No sabes o no has oído que el Dios eterno, Jehová, el creador de los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio? Insondable es su entendimiento. Él da poder al desfallecido. ¿Te sientes desfallecer? Él te va a dar poder. Y dice: multiplica las fuerzas al que no tiene vigor. Él ha de multiplicar tus fuerzas si sientes que no tienes vigor. Los muchachos desfallecerán y se cansarán, y los jóvenes caerán exhaustos. Tal vez nunca te has sentido exhausto. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Déjenme decirles, ¿qué significa esperar en Jehová? No significa que nos sentamos aquí con los brazos cruzados y estamos esperando por Jehová. No, estamos esperando en Jehová. La nota allí dice que esperar en el Dios eterno significa que nosotros nos aniquilamos a nosotros mismos. Esto es que nosotros detenemos nuestro obrar, cesamos nuestro obrar, nos detenemos a nosotros mismos en nuestra actividad. Y entonces recibimos a Dios en Cristo como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo.
Así pues nos detenemos a nosotros mismos en lo que respecta a nuestro vivir, así como en todo cuanto hacemos y todas nuestras actividades, y recibimos a Dios en Cristo como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo. Esto es lo que significa esperar en Jehová. Dice, los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Cuando cesamos nuestras propias actividades, todo cuanto hacemos, y disfrutamos a Dios en Cristo como nuestra vida, nuestra persona y nuestro reemplazo, entonces nos remontamos con alas como las águilas. Una versión dice que nos crecerán alas como de las águilas. Cuando ponemos nuestra mente en el Espíritu y activamos la ley del Espíritu de vida, de repente nos crecen estas alas como de águila. Y entonces nos remontamos por encima de la ley del pecado y de la muerte, espontáneamente y sin esfuerzo. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no desfallecerán, caminarán y no se cansarán. Hebreos 12:2 dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Y Colosenses 1:28 al 29, Pablo nos dice que anuncia a Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder. ¿En qué consiste esta operación de Dios en nosotros? Es la operación de la ley del Espíritu de vida en nuestro ser. La letra E dice, el Dios triuno procesado, quien como espíritu vivificante se instaló en nuestro espíritu, puede ser comparado a la electricidad. A fin de que Dios opere como la ley de la electricidad divina en nosotros, es necesario que cooperemos al activar el interruptor de esta ley. Así que, ¿cómo nos ocupamos en nuestra salvación? Por medio de activar este interruptor. Estamos activando esta ley en nosotros y entonces Dios opera en nosotros así el querer como el hacer, por su beneplácito. La letra F dice, mientras nos mantenemos tocando al Señor, si nos mantenemos en contacto con el Señor, permaneciendo en contacto con el Señor, esto es tan sencillo y al mismo tiempo tan importante, tenemos que mantenernos en contacto con el Señor. Esto significa activar la ley del Espíritu de vida. Si permanecemos en contacto con el Señor, la ley del Espíritu de vida opera automáticamente, espontáneamente y sin ningún esfuerzo para impartir a Dios como vida en nuestro ser y para vencer la ley del pecado y de la muerte. Debemos dejar de esforzarnos y de luchar en nosotros mismos. ¿Será que hay alguien aquí que se está esforzando y está luchando por sí mismo? Debemos cesar. En Romanos 8 no vemos a alguien que está luchando por sí mismo, que está esforzándose. En el mensaje 34, el mensaje 34 del estudio vida. Sí, mensajes 4 y 3. Aquellos que andan conforme al Espíritu son libres de la carne y ya no están obligados a cumplirla. Tenemos que aplicar esto a nuestro vivir diario. Supongamos que he ofendido a un hermano mientras estoy laborando con él. Por un lado, yo verdaderamente amo a este hermano, pero por otro lado no puedo evitar el ofenderlo. Después que le he ofendido, mi conciencia me turba, voy al Señor, confieso mi pecado y soy perdonado y soy lavado con la sangre. De inmediato, después de eso, puedo decidir, yo jamás voy a volver a hacer esto. ¿Alguna vez ha dicho esto? No me respondan. Jamás voy a volver a ofender a este hermano. De ahora en adelante, no voy a hablarle a mi hermano de esa manera. Y luego me arrodillo y oro. Señor, tú me has perdonado. Yo te pido que de ahora en adelante tú me ayudes a no volver a hacer eso nuevamente. Poco después de haber orado de esta manera, voy a trabajar nuevamente con este hermano. De alguna manera, al trabajar con él, se me hace tan difícil soportar a este hermano. Después de unos minutos,
pierdo los estribos y nuevamente fracaso y ofendo. Nuevamente pido perdón, soy lavado con la sangre, pero ya tengo vergüenza de tomar esta determinación y me doy cuenta, esto no funciona. No obstante, más adelante me decido a intentar nuevamente y a pedirle ayuda al Señor nuevamente. Romanos 8:17, desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Desear hacer el bien y no poder perder los estribos o enojarnos, siempre está con nosotros. En capítulo 7, versículo 19, el Señor dice, el bien que deseo hacer no lo hago. ¿Qué pasa? La manera en que yo he tratado con este asunto con mi hermano es en parte espiritual y es parte no es espiritual. Por un lado es espiritual porque yo confesé mi pecado, apliqué la sangre, le pedí al Señor que me perdonara. Todo esto era correspondiente a la gracia. Pero entonces yo decidí por mí mismo hacer el esfuerzo de no ofenderlo nuevamente, y esto es conforme a la ley del bien en nosotros. Cuando decidí en mi mente desear en mí mismo hacer el bien, regresé a Romanos 7. Todos los cristianos cometen este error tal vez cientos de veces, tal vez miles de veces. Cuando yo era joven, yo cometí este error por lo menos unas 50 veces cada día. Era alguien que buscaba santidad. Y descubrí que no solamente tenía pensamientos equivocados. De repente, externamente, le hablaba bondadosamente a cierto hermano, pero dentro mío yo lo menospreciaba. Y me sentía pecaminoso. Y le oraba al Señor. Señor, perdóname por menospreciar a mi hermano en mi mente. Lávame con tu sangre. Y de ahora en adelante, ayúdame a no hacer esto. Y luego hablé con otro hermano y me sucedía lo mismo. Cuando no oraba de esta manera, no me sentía turbado. A veces si trataba de menospreciar a alguien, no podía hacerlo. Pero después de que oraba y tomaba esta determinación, yo caía en esto nuevamente. Esta situación continuó por años, hasta que un día descubrí que había estado viviendo en Romanos 7. El desear hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Ya no debemos desear hacer el bien. El desear tu propia voluntad jamás podrá prevalecer sobre la ley del pecado y de la muerte. Si usted pone algunos libros en mis manos, yo puedo tratar de sostener los libros en mis manos y tarde o temprano la ley de la gravedad va a vencer. Después de media hora ya no voy a poder sostener estos libros, así que la ley de la gravedad va a derrotar mi fuerza. La ley del pecado y de la muerte siempre derrota nuestra voluntad, nuestro deseo de hacer el bien. No obstante, cuando tenemos el deseo de determinarnos a hacer el bien, tenemos que decirle, Satanás, tú ya no me vas a engañar. En lugar de tomar tal decisión, lo que tenemos que hacer es simplemente poner nuestra mente en el Espíritu. En lugar de desear, tenemos que poner nuestra mente en el Espíritu. Tenemos que practicar esta única cosa, poner nuestra mente en el Espíritu y andar conforme al Espíritu. Y andar conforme al Espíritu es vivir, actuar y tener todo nuestro ser en conformidad con el Espíritu. No piensen qué sucederá si tal hermano le irrita o le ofende. Manténganse con su mente puesta en el Espíritu. Si su mente está puesta en el Espíritu, si usted actúa conforme al Espíritu, será libre de la carne en términos prácticos. ¿Qué gran diferencia habrá entonces en su diario vivir? Tenemos que poner esto en práctica. No tenemos que permanecer en Romanos 5, 6, 7, sino en Romanos 8, poniendo nuestra mente en el Espíritu y andando conforme al Espíritu, y entonces experimentaremos una liberación completa del pecado y de la ley del pecado en nuestra carne. Esto nos lleva a la letra A, bajo el número 1, letra A minúscula. Si no hemos visto que el pecado es una ley y que nuestra voluntad jamás podrá vencer esta ley, nos encontramos atrapados en Romanos 7. Nunca llegaremos a Romanos 8. Pablo quiso el bien una y otra vez,
Pero el resultado de ello solo fue un fracaso tras otro. Lo mejor que el hombre puede hacer es tomar resoluciones. Cada año nuevo las personas hacen resoluciones de nuevo año, pero no sé cuánto les dura eso. Eso es lo mejor que puede hacer el hombre. Hasta ahí llega su voluntad. Cuando el pecado está inactivo dentro de nosotros es meramente el pecado, pero cuando lo despertamos queriendo hacer el bien, se convierte en el mal. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. En vez de querer el bien, debemos poner nuestra mente en el Espíritu y andar conforme al Espíritu, poniendo los ojos en Jesús. Dice, así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está conmigo. Este es el mal. Este es el carácter propio de Satanás mismo, quien es el pecado que mora en nosotros. Nuevamente dice, hallo esta ley en mí, que el mal está conmigo. En vez de querer el bien, debemos poner nuestra mente en el Espíritu y andar conforme al Espíritu, poniendo los ojos en Jesús. Conforme a Hebreos 12, 1 y 2, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Quiere decir que nos concentramos en Él, que apartamos la mirada de cualquier otra cosa para concentrarla en Él. Ahora mismo, fijemos nuestra mirada en el Señor, en nuestro espíritu. Concentrémonos en Él, apartando la mirada de toda otra cosa que nos distraiga, concentrándonos en nuestro espíritu, quien es la corporificación de Dios, hecha real para nosotros como la ley del espíritu de vida. A fin de vivir en nuestro espíritu, es necesario que dedicamos tiempo a contemplar al Señor, orando para tener comunión con Jesús, a fin de ser bañados en la luz de su rostro, ser saturados de su belleza e irradiar su excelencia. Si hemos de vivir en nuestro espíritu, es necesario que dediquemos tiempo a contemplar al Señor. Tenemos un himno que dice que debemos tomar tiempo, dedicar tiempo para ser santos, pero debiéramos decir que debemos tomar tiempo para contemplar al Señor. Todos los días tenemos que pasar tiempo contemplando al Señor. Qué maravilloso que podemos bañarnos en la expresión de su rostro, a la luz de su rostro, ser saturados de su belleza e irradiar su excelencia. Es de esta manera que nosotros vivimos en el Espíritu. Número 3 dice que debemos cooperar con el Dios que opera en nosotros, mora en nosotros, se ha instalado en nuestro ser y obra de manera automática al orar y tener un espíritu de dependencia a fin de mantener nuestra comunión con el Señor de vida y el Señor de la obra. Él es el Señor de nuestro vivir y Él es el Señor de nuestra obra. Y por esto tenemos que mantener este espíritu de dependencia. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y en Efesios 6:17 y 18 vemos que recibimos la palabra de Dios con toda oración y petición. Tenemos que orar, leer la palabra, tenemos que orar sin cesar. Es de este modo que tenemos un espíritu de dependencia. Orar sin cesar. Esto no es algo insignificante, que podamos orar sin cesar durante nuestro día y que podamos decir todo el tiempo, oh Señor Jesús, te necesito, Señor Jesús, te amo. Clamar al Señor, invocar su nombre, decirle que le amamos, orar, leer su palabra. Todo esto es tener un espíritu de dependencia a fin de mantener nuestra comunión con el Señor de nuestra vida y el Señor de nuestra obra. Debemos atender al sentir de vida en nuestro espíritu a fin de permanecer en la comunión de vida, el fluir de la vida divina, de tal manera que pueda operar la ley del espíritu de vida. Aquí, en Malaquías 2, 15 y 16, vemos la exhortación de Dios al sacerdote. Ahí dice, prestad atención pues a vuestro espíritu. Lo dice hasta 2 veces. Cuando tenemos que decidir algo, cuando estamos en una encrucijada, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención a nuestro espíritu. Si estamos atentos al sentir de vida en nuestro espíritu, la operación del espíritu de vida
tendrá lugar en nuestro ser y estaremos en el fluir de la vida, en la comunión de la vida divina. Prestad atención a vuestro espíritu. Déjame leerles la letra A y B y luego voy a contarles algo. El sentir de muerte, en el aspecto negativo, es la sensación de muerte. Debilidad, vaciedad, intranquilidad, inquietud, depresión, sequedad, oscuridad, dolor, etc. La letra B dice, el sentir de vida, en el aspecto positivo, es la sensación de vida y paz, fortalecimiento, satisfacción, paz, descanso, liberación, vitalidad, frescor, iluminación, alivio, etc. Nuestro estándar no es lo correcto o lo equivocado, sino si algo está en muerte o está en vida y paz. Nuestra mente puesta en el espíritu es vida, pero nuestra mente puesta en la carne es muerte. Tal vez usted esté correcto en lo que diga, pero está muerto. ¿De qué le sirve? Pero nuestro estándar es la muerte en contraste con la vida y la paz. Tenemos aquí algunos que están terminando el entrenamiento a tiempo completo. Pues ustedes, cuando vayan a tomar una decisión con respecto a su futuro, deben prestar atención a su espíritu. Tenemos que percibir si vamos a tomar cierto camino y en nosotros hay ese sentir de muerte. Yo no fui a un entrenamiento a tiempo completo, no había eso cuando yo era joven. Pero yo recuerdo cuando estaba decidiendo si debía ir a una escuela de posgrado. Y yo sé que y un decano me llamó y me dijo, señor Marks, nos gustaría que usted venga aquí a estudiar posgrado, a sacar un doctorado. Y puede llegar a ser tal vez un profesor de universidad. En esta universidad había una iglesia. Yo colgué el teléfono y estaba en mi hombre natural tan emocionado. Oh, el decano de la facultad me ha llamado de esta universidad y hay una iglesia allí. Pero dentro mío, en lo más profundo de mi ser, había un sentir de muerte. Cada vez que yo pensaba en ir a esa universidad, yo tenía este sentir de debilidad, de vaciedad, de intranquilidad, de inquietud, de depresión, de sequedad, de oscuridad y de dolor. Pero cuando fui a visitar otra universidad que estaba en la ciudad, cerca de la ciudad de Irving, en Texas, cuando yo estaba en esa universidad, había un fluir de vida en nuestro ser. Esto iba más allá de mis razonamientos. Allí el decano no me llamó, nadie me quería allí. Pero en mi ser había un fluir, el fluir de la vida divina. Tenía este sentir de vida y paz, tenía este fortalecimiento, esta satisfacción, esta paz, este descanso, esta liberación, esta vitalidad, este frescor, esta iluminación, este alivio, este consuelo, este sentir, esta lozanía, etcétera. Cuando están ustedes en una encrucijada y tienen que tomar una decisión de trascendencia, tomen el camino de vida y paz. Eso es lo que importa. Presten atención a vuestro espíritu. Estén atentos al sentir de vida en vuestro espíritu, a fin de que fluya la vida en vuestro ser. La letra C dice, el sentir de vida tiene que ver con la clara sensación de que nuestra conciencia está en conformidad con la vida de Dios y la realidad que está en Jesús. El estándar que hemos adoptado es la vida. No es lo correcto o lo equivocado, sino la vida de Dios y la realidad que está en Jesús. Número Romano 4 dice, a fin de vivir por la ley del Espíritu de vida en nuestro espíritu debemos ver lo que es la carne. La carne es el cuerpo que fue corrompido, contaminado y transmutado. Número 1 dice, el cuerpo humano originalmente era puro, pero debido a la caída del hombre, Satanás se inyectó en el hombre y el cuerpo del hombre llegó a ser la carne. Número 2 dice, nuestro cuerpo es el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte. El cuerpo de pecado es muy activo y es muy vigoroso para pecar contra Dios. Esto es verdad, ¿verdad? Hemos comprobado esto en nuestra experiencia.
El cuerpo de pecado es muy activo y es muy vigoroso para pecar contra Dios. Y el cuerpo de esta muerte es débil e impotente en actuar para agradar a Dios. Así que tenemos aquí estos dos términos, estas dos expresiones, estas dos descripciones, el cuerpo de pecado y el cuerpo de esta muerte. Mientras estemos vivos, hasta el día de nuestra redención, el cuerpo de pecado y de muerte siempre nos acompañará. La palabra carne también se refiere a todo nuestro ser caído. El hombre es enteramente carne, puesto que hoy el ser caído está bajo el dominio de la carne caída. Número 5 dice que la carne es el salón de reunión del pecado, la muerte y Satanás. ¡Qué salón de reunión tan terrible! No se quede allí. Hay otro salón de reunión que es el salón de nuestro espíritu. En nuestro espíritu está Dios, Cristo y el Espíritu, la ley del Espíritu de vida, que es la realidad de Cristo, quien es la corporificación de Dios. ¿No es esto maravilloso? La carne es el salón de reunión del pecado, la muerte y Satanás. La carne es un caso perdido y jamás podrá ser mejorada. El hermano Lee dijo, tenemos un libro que se titula La carne y el espíritu. Les animo a que lo lean. Allí dice que todo el tiempo, si nosotros nos alejamos, todo el tiempo estamos muy cerquita de la carne. Si no estamos velando, estamos a 1/8 de pulgada de la carne. La carne está en enemistad con Dios y no puede sujetarse a la ley de Dios. La carne nunca puede agradar a Dios. La letra B dice, el pecado es Satanás mismo en nuestra carne. Número 1. El pecado puede engañarnos, matarnos, enseñorearse de nosotros, es decir, ejercer dominio sobre nosotros y llevarnos a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Todas estas actividades muestran que el pecado es una persona viva. El pecado es la naturaleza maligna de Satanás, el maligno, quien habiéndose inyectado en el hombre por medio de la caída de Adán, ahora ha llegado a ser la naturaleza misma del pecado, la cual mora, actúa y opera en el hombre caído. Número 3. Dice en Gálatas 2:20, Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Romanos 7:17 él dice, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Lo cual muestra que el pecado es otra persona que está dentro de nosotros. En nuestra carne no mora el bien, porque la carne está completamente poseída, usurpada por Satanás como pecado. Número Romanos 5 es un punto maravilloso. Por el bien de su economía, Dios, según su sabiduría y soberanía, utiliza nuestra carne pecaminosa y aborrecible para obligarnos a volvernos a nuestro espíritu, a fin de que vivamos por la ley del espíritu de vida y ganemos más del espíritu. Así que por causa de la carne nos vemos obligados a volvernos a nuestro espíritu a fin de disfrutar de Cristo como el Espíritu. Nosotros estamos en el Espíritu o en la carne. No existe un tercer lugar donde podamos estar. La letra B dice, desde la perspectiva jurídica, tanto Satanás como nuestra carne fueron condenados una vez y para siempre en la cruz. Sin embargo, Dios ha permitido que la carne permanezca con nosotros para ayudarnos y aún obligarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu y a no tener ninguna confianza en la carne. Él dice que nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Número 1 dice, sin la ayuda que nos provee nuestra carne pecaminosa y aborrecible, no nos sentiríamos tan desesperados por ganar al Señor ni porque Él se forje en nuestro ser. Esto es comprobable en nuestra experiencia. Nuestra meta tal vez sea la santidad, la espiritualidad o la victoria, pero la meta de Dios es forjarse en nuestro ser. A menudo, cuando nos encontramos en una situación difícil, estamos más abiertos al Señor, más dispuestos a volvernos a Él y más dispuestos a permitir que Él se forje en nosotros. ¿No es esto verdad?
Si estamos en una situación fácil, placentera, tal vez no nos abramos al Señor. Pero cuando confrontamos una situación difícil, nos encontramos en dificultades, estamos más abiertos al Señor, más dispuestos a volvernos a Él y más dispuestos a permitir que Él se forje en nosotros. Número 3 dice, nuestras dificultades, derrotas, fracasos y desilusiones nos llevan a comprender que no tenemos ninguna esperanza en la carne. La carne únicamente sirve para obligarnos a volvernos a Cristo en nuestro espíritu, a hacer que estemos desesperados por entrar en el espíritu y a hacer que nos mantengamos vigilantes para estar en el espíritu. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor utilizó la palabra velad aquí, es decir, no os quedéis dormidos. Él les estaba diciendo esto a los discípulos estaban durmiendo físicamente, pero en Efesios 6, 17 al 19 dice que tenemos que velar en esto con toda oración y petición, orando en todo tiempo y en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia. Esto es que tenemos que velar con respecto a nuestro orar, leer. Esto no se refiere a un dormir físico, sino a un dormir psicológico. Podemos estar dormidos físicamente o podemos estar dormidos psicológicamente. ¿Qué significa estar dormidos psicológicamente? Significa que estamos distraídos, que estamos ausentes. Podemos estar en esta reunión, pero es como que no estuviéramos. Tal vez es como que estuvieras mirando la pared en lugar de estar mirándome a mí. No estás prestando atención, no estás aquí. También podemos dormir espiritualmente. Esto significa que nuestra percepción interna está adormecida. Nuestra intuición y nuestro espíritu está adormecida. Al Señor no le interesa si obtenemos una victoria o no. Al Señor solo le interesa una cosa: que ganemos a Cristo como espíritu. Número Romanos 6. Hoy debemos preocuparnos por una sola cosa: andar conforme al Espíritu para ganar a Cristo como Espíritu. Tenemos aquí estos versículos, que el Señor es rico para todos aquellos que le invocan. Si queremos ser ricos con las riquezas de Cristo, deben saber esto, que todo aquel que invoque el nombre del Señor, que el Señor es rico para todos aquellos que le invocan, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Tenemos que invocar su nombre, tenemos que recibir su palabra, que es la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición. Así pues tenemos que invocar su nombre y orar, leer su palabra. La letra A dice, nuestra carne es un compuesto conformado del pecado, la muerte y Satanás. Nuestro espíritu también es un compuesto conformado de Cristo, el Espíritu y la gracia. Segunda Timoteo 4:22 dice, el Señor esté con tu espíritu. Esto es Cristo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, este es el Espíritu. Y Gálatas 6:18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Así que la gracia está con nuestro espíritu. La letra B dice, únicamente aquellos que andan conforme al Espíritu pueden ser miembros apropiados para la edificación de la iglesia local. Esta es una declaración bastante seria. Dice, si no llevamos este andar, tarde o temprano causaremos problemas a nuestra iglesia local. Si no queremos ser un problema para nuestra iglesia local, tenemos que vivir, actuar y tener todo nuestro ser conforme al Espíritu. Esto significa que andamos conforme al Espíritu, que ponemos nuestra mente en el Espíritu y que nos mantenemos en contacto con el Señor como la ley del Espíritu de vida. Constantemente permanecemos en contacto con el Señor. Vamos a leer todos juntos el número Romanos 7. Nuestro disfrute del Espíritu, que mora en nosotros como ley automática de la vida divina, se halla en el cuerpo de Cristo y es para el cuerpo de Cristo. Y tiene como meta hacernos iguales a Dios en vida, naturaleza y expresión, mas no en la deidad. Y constituirnos miembros del cuerpo de Cristo que desempeñan toda clase de funciones. Alabado sea el Señor. Así pues podemos vivir en la impartición de Dios por medio de la ley del Espíritu de vida. Podemos vivir bajo la impartición de Dios en virtud de la ley del Espíritu de vida. Vamos a cantar el himno
el himno 593 en inglés. 593 en inglés. El Evangelio de Lucas, capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a nuestra nación y que prohíbe pagar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey». Entonces Pilato le preguntó diciendo: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y respondiéndole, él dijo: «Tú lo dices». Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes: «Ningún delito hallo en este hombre». Pero ellos porfiaban diciendo: «Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le interrogaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Y estaban presentes allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarle y escarnecerle, le puso una ropa espléndida y le devolvió a Pilato. Y se hicieron amigos Herodes y Pilato aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: «Me habéis traído a este hombre como un hombre que desvía al pueblo, y he aquí, yo le he examinado delante de vosotros, y no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque nos lo devolvió, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Así que le castigaré y le soltaré». Y tenía obligación de soltarles un preso durante la fiesta. Mas todos a una dieron voces diciendo: «¡Fuera con éste y suéltanos a Barrabás!». Este había sido echado en la cárcel por una sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Mas Pilato, queriendo soltar a Jesús, se dirigió a ellos de nuevo. Pero ellos seguían dando voces, diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué mal ha hecho éste? No he hallado en él causa alguna de muerte. Le castigaré, pues, y le soltaré». Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús